Bienvenidos al campus de los indies. Bienvenidos al programa sobre college, de Football College, donde repasamos diferentes universidades, tanto por su historia, por sus jugadores, por sus resultados y por todo lo que conlleva. Y esta semana, pues después de que haya pasado la Super Bowl, de todo el jaleo que hemos tenido, pues hemos vuelto a juntarnos los fanáticos de esta parte del fútbol americano que tanto nos gusta. Así que hoy hemos elegido la Universidad de Notre Dame para comentar su historia, que creo que de historia tiene bastante. Y para eso, pues bueno, como os dije yo en el primer programa, una gran persona, una persona a la que siempre admiraré, me dijo: tú siempre rodéate de gente que sepa mucho, 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 que tú aprenderás más. Y por eso me he juntado hoy con Víctor. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, hola Indis, ¿qué tal? Lo primero de todo, si me permites, pedir perdón a nuestro amado líder, que la semana pasada en el campus de Ohio le llamé Javi. Lo siento, soy así de tonto. No pasa nada. Tú puedes llamarme como quieras y lo sabes. Y también hoy, pues lo mismo, por juntarme con gente que sabe muchísimo, ha venido Javi. Muy buenas, Javi. Hola Alex, ¿qué tal? Indies. Mira, para la gente que no lo vea, me he puesto una camiseta que tiene que ver con la universidad de la que vamos a hablar hoy, que además comparte conmigo iniciales, ¿eh? Yo me llamo Javi Muñiz, bueno, luego iremos viendo de quién se trata. Muy buena, muy buena. Eso mola, eso mola. Y también ha venido otra persona que para mí es de admirar, y es Carlos Tabernero. Muy buenas. ¿Cómo Hola estás? Ale, ¿qué tal Indies? ¿Cómo estáis? La verdad es que vaya pildorita nos acaba de dejar Javi para poner ya los dientes largos de cara a esta universidad. Y tanto, y tanto. Y eso me mola, ¿eh? Y también no podía faltar a quien yo considero un amigo, un hermano, una persona a la que también admiro muchísimo. Ha venido Carlos Ayuso. Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Hola Alex, hola Indis, ¿qué tal? Pues bien, aquí otra semana más, otro programa más, aquí el pesado que nunca os quitáis de encima. Bueno, yo estoy aquí que de college tampoco controlo tanto, pero estoy aquí un poco para dar apoyo a Víctor con la voz del pueblo y bueno, para echar un cable lo que se pueda. Pues aquí estamos también para aprender, no solamente para explicar y comentar. Pero bueno, chicos, vamos al lío, vamos a comenzar a hablar de esta universidad que creo que tiene mucha historia, ¿verdad? Bueno, el campus ya sabéis que siempre comienza con un viaje en el tiempo y en el espacio. En el tiempo hasta el siglo XIX, en concreto hasta 1887, 138 años atrás, los mismos que tienen los Fighting Irish de Notre Dame, desde que un 23 de noviembre perdieran su primer partido frente a Michigan. Desde entonces son uno de los programas de fútbol americano universitario más prestigiosos del país, con 11 campeonatos nacionales. Tienen 7 jugadores con el trofeo Heisman y un récord de 982 victorias, un total del 73%. 22 temporadas invictas, incluidas 12 perfectas. Y el viaje en el espacio nos lleva hasta un estado donde, curiosamente, es el baloncesto el que es religión, no el fútbol americano, Indiana. Más concretamente a la propia ciudad de Notre Dame, al norte de South Bend. El equipo juega sus partidos de local en el estadio Notre Dame del campus, que tiene una capacidad de 77.622 espectadores. Allí suena la canción universitaria más reconocida del país, la Marcha de la Victoria de Notre Dame. Fue escrita poco después del cambio de siglo, el anterior, no el que nosotros vivimos, por dos hermanos que eran graduados de la propia universidad. En 1969, cuando el fútbol universitario celebraba su centenario, esta Marcha de la Victoria de Notre Dame fue honrada como la mejor de todas las canciones del college, del fútbol college. Y es precisamente este himno, esta Notre Dame Victory March, la que suena cada día, cada vez que se juega un partido, cuando los jugadores de esta Universidad de Notre Dame salen de la Basílica del Sagrado Corazón. Hay que situar que Notre Dame es una de las pocas universidades que está adscrita a la religión católica, y eso la diferencia muy mucho y a lo largo de su historia con respecto al resto de las universidades de la zona. Bueno, pues lo que se suele hacer cuando suena esta marcha y cuando los jugadores, después de orar para pedir esa victoria en esta Basílica del Sagrado Corazón, se ponen la afición de esta universidad, todos los alumnos, profesores, seguidores también de la zona de South Bend,
para hacerle el pasillo a los jugadores desde la Basílica hasta el estadio, en una de las imágenes que es probablemente pues, de las más icónicas del fútbol americano universitario. Un equipo que luce unos colores muy característicos y muy bonitos, por cierto. A mí me encanta la camiseta de los Fighting Irish. Ha ido alternando entre el azul y el verde durante más de medio siglo. El origen de estos colores se remonta a la fundación de la universidad en 1842. Los originales eran el amarillo y el azul. El amarillo simbolizaba la luz y el azul la verdad. Sin embargo, un tiempo después, la cúpula y la estatua de la Virgen María que había en lo alto del edificio principal del campus se hicieron en dorado. Así que el dorado y el azul se convirtieron en los colores oficiales de la universidad. La temporada de 1984 fue en la que se produjo el último cambio de colores oficiales y volvieron al azul marino estándar que han usado durante muchos años y que lucieron este año hasta la final de la NCAA. Y esos colores, precisamente, el azul y el dorado, son los que conforman uno de los carteles también más míticos en la historia del americano universitario. Ese Play Like a Champion Today que ven los jugadores cada vez que salen del vestuario y enfilan esas escaleras rumbo abajo hacia el pasillo que les lleva al estadio. Es un cartel que fue creado por Lori Wagner por un encargo del mítico entrenador Notre Dame de Lou Holtz, que estuvo entre los años 86 y 96. Es el entrenador, además, que consiguió el último título que lograron los Fighting Irish en 1988 y que además, y como curiosidad, sale en la película Rudy. Es una película que, sin embargo, está ubicada en los años 70, en concreto entre el 69 y el 75. Por tanto, este cartel es extempóreo realmente en esa película, ya que, como decimos, se puso en ese lugar que ahora mismo ocupa el pasillo de salida hacia el estadio en 1986. Por cierto, nunca se ha sabido con exactitud dónde y cómo surgió este apodo de Notre Dame, los Fighting Irish, ¿no? Una historia sugiere que nació en 1899, cuando Notre Dame ganaba un partido a Northwestern, y entonces los fans de los Wildcats pues supuestamente empezaron a cantar maten a los irlandeses combatientes, ¿no? Kill the Fighting Irish, lo que sería una traducción un poquito literal. Cuando empezó el segundo tiempo. Otra historia dice que fue un poquito después, una década más tarde, en un partido contra Michigan, en un tiempo muerto. El equipo iba perdiendo y entonces uno de los jugadores de Notre Dame empezó a gritar a sus compañeros de equipo, que casualmente tenían nombres como Dolan, Kelly, Clint, Duffy, Ryan, que qué les pasaba, que si eran todos irlandeses y no estaban luchando lo suficiente. No, Notre Dame llegó al partido, lo remontó, lo ganó y la prensa, pues después de escuchar este comentario, pues publicó que había sido una victoria para los Fighting Irish. La explicación más aceptada parece ser que la prensa acuñó este término como una caracterización de los equipos de la universidad por su espíritu de lucha inquebrantable y las cualidades irlandesas del coraje, la determinación y la tenacidad. Y precisamente si hay una persona que encarna ese coraje y sobre todo esa tenacidad por ser parte de los Fighting Irish, es el personaje que dejábamos antes con una pequeña pildorita, que es Daniel Eugene Rüdiger, que si lo comentamos así probablemente no sepáis de qué nos estamos hablando, pero si sois un poco cinéfilos, sabéis que hablamos de Rudy, esa película que salió en 1993, para contarnos la historia de este peculiar jugador y estudiante de la Universidad de Notre Dame, que tardó nada más y nada menos que 4 años en entrar en esta universidad, pero que era su sueño desde pequeño, desde que acudía al Notre Dame Stadium, ahí en South Bend, en Indiana, a ver los partidos. Bueno, pues después de 3 temporadas formando parte de los Fighting Irish, finalmente Rudy pudo jugar 3 snaps. Antes no pudo porque evidentemente sus medidas no aconsejaban que fuese uno de los jugadores del equipo, apenas medía unos 67, estaba unos 70, pero bueno, en un partido que tenían ya dominado contra West Virginia, le dejaron jugar esos 3 últimos drives y salió a hombros del estadio, algo que no se repetiría hasta 20 años después.
Cierto, hablábamos antes de la prensa y de la importancia que ha tenido en el imaginario de esta universidad, y fue precisamente un periodista deportivo quien acuñó un término legendario, probablemente una de las formaciones más famosas del fútbol universitario, ese Four Horsemen, los cuatro jinetes, que hace 77 años describía un periodista que hablaba del backfield de Notre Dame, ¿no? Con ese quarterback Sutherland, con Crowley, con Miller y con Leiden, que fue el cuarteto más legendario de la historia de la NCAA, ¿no? Después de un partido contra Army en octubre de 1924, dicen que el periodista llamado Gradland Rice escribió el pasaje más famoso en la historia del periodismo deportivo, y esto me da hasta un poquito de envidia. Y bueno, si estamos hablando de personajes curiosos como este periodista, como Rudy, del que hablábamos antes, pues desde luego si hay un personaje, en este caso mascota, que representa perfectamente el orgullo de los Fighting Irish, es ese Leprechaun luchador, ¿no? Que, bueno, pues por primera vez formó parte de la leyenda de los Fighting Irish en 1965, aunque hay que decir que no siempre fue así. Este Leprechaun al que vemos siempre ofreciendo, quién sabe si 4 puñetazos a sus rivales, anteriormente Notre Dame utilizó otros mascotas, en concreto perros de la raza terrier irlandesa, que fueron los que formaron parte de la leyenda de los Notre Dame Fighting Irish hasta este año, hasta 1965, en el que ya fue el Leprechaun luchador el que se convirtió en la mascota del equipo. Por cierto, uno de los acontecimientos históricos más curiosos de esta universidad fue la muerte de uno de los entrenadores más legendarios, de Rackney, que murió el 31 de marzo de 1931 en un accidente de avión de la aerolínea Transcontinental and Western Air en Kansas. Se dirigía a ayudar en la producción de la película El espíritu de Notre Dame, y el lugar del accidente está en un área remota en Kansas conocida como Flint Hills, y ahora pues ahí hay un monumento en honor a Rackney, que fue entrenador en jefe de Notre Dame durante 12 temporadas, de 1918 a 1930, y registró la que permaneció durante décadas como el mejor porcentaje de victorias de todos los tiempos. Ganó el 88% de los partidos en NCAA. Y además, hay que decir sobre Rackney, no solo es mítico por este accidente o por ese récord que comentaba Javi de nada más y nada menos que el 88,1% de las victorias, sino porque fue el entrenador que convirtió a Notre Dame en prácticamente el único equipo nacional dentro de la NCAA. Lo llevó por todo el país e hizo que fuese la primera universidad que viajase más allá de su estado, de los estados cercanos, allá por los años de 1910 y 1920. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues resulta que cuando el fútbol americano todavía no tenía una estructura y había causado en sus 30, 40 primeros años de existencia unos 330 muertos, que no son pocos, en la historia del fútbol americano universitario, bueno, pues el presidente Monroe dijo que había que ponerle freno a esto, había que poner unas reglas y había que establecer algo que fuese común a todo el país. Empezaron a configurar las conferencias, y la Western Conference, en la que Michigan era una de las universidades más importantes por la cantidad de estudiantes que tenían, decidió vetar a Notre Dame. ¿Y esto por qué? Bueno, se dice que suele ser por dos razones. Una, la oficial. Todas las universidades eran programas relativamente grandes, con un número importante de estudiantes y además de tradición protestante. Y ya que Notre Dame era una universidad pequeñita y con esa tradición católica que comentábamos antes, pues se dijo que no se acomodaba bien a aquellos estándares que querían conformar en esta Western Conference. Sin embargo, hay otra razón más plausible, y es que Michigan, que como decimos tenía mucha fuerza en esta conferencia, decidió vetarle porque le había ganado durante 10 temporadas consecutivas. Precisamente la última con este mítico entrenador, con Rockney, que fue lo que propició que Notre Dame no tuviese una conferencia en la que albergar. Bueno, pues a partir de ahí, Notre Dame decidió que sería una universidad independiente, que recorrería el país, y eso la ha convertido en un mito y una leyenda en el sentido de que todas las universidades en algún momento de su historia, y de hecho la mayoría de los años en los que han formado parte de la NCAA, han formado parte de una conferencia como forma de competir. Bueno, pues Notre Dame nunca, siempre ha sido independiente su programa de fútbol, y esto les concede
una peculiaridad que si quieres sales, no sé si viene bien que expliquemos también cómo se organiza la NCAA para comentar por qué es independiente y qué la diferencia del resto, y también pues aprovechamos para comentarle un poco a nuestros indies cómo funciona este peculiar sistema competitivo de la Universidad Norteamericana en Fútbol. Perfecto, me parece muy buena idea, sobre todo porque yo quería preguntar si el hecho de que como es independiente, ¿cómo gestiona los partidos? Pues adelante. Bueno, pues precisamente todas las universidades de esta primera división, que por cierto queda dividida entre la FBS, es decir, la Football Bowl Subdivision, y la Football Championship Subdivision, que es lo que consideramos la segunda división. Habréis oído alguna vez que siempre gana North Dakota State. Bueno, pues los programas principales están en la FBS. Son 134 equipos y, como decíamos, todos ellos se subdividen en conferencias. No tienen ni el mismo número de equipos, ni el mismo número de partidos obligatorios para jugar de manera conferencial. Algunos juegan 8 y otros 9, de una temporada de 12. ¿Cómo puede Notre Dame jugar en esta competición y sobre todo competir para clasificarse para el playoff si no tiene una conferencia en la que juegue ese mínimo de 8 o 9 encuentros? Bueno, pues porque gracias a ese trabajo de Rockne que decíamos antes, y gracias principalmente a todo ese bagaje que ha ido adquiriendo Notre Dame hasta el punto de ser independiente y de mantener su independencia, gracias a un acuerdo televisivo con la NBC que le mantiene en exclusiva desde los años 90, todas las conferencias quieren jugar, todos los equipos de esas conferencias quieren jugar esos 3 partidos o 4 partidos que les mantienen y que tienen libertad para jugar y elegir y acordar con otras universidades esas non-conference games, quieren jugar contra Notre Dame. Entonces, Notre Dame lo que suele hacer es eso, llegar a acuerdos puntuales con universidades de cierto prestigio para poder subir en los rankings, porque cuanto más difícil es la universidad a la que te enfrentas, mayor mérito tiene ese triunfo y, por tanto, subes en el ranking. Eso sí, Notre Dame, por tradición y también por ser fiel a aquellos equipos que no la dejaron tirados en los años 10, en los años 20, mantiene todas las temporadas 3 partidos contra los Trojans de USC, de la Universidad de South California, contra Navy y contra Army, porque fueron los 3 equipos que le dieron cobijo y que jugaron todas las temporadas en los años 10 y 20 para que Notre Dame no se quedase sin programa de fútbol. Bueno, pues a partir de ahí, Notre Dame, como decimos, juega sus temporadas, los 12 partidos que juegan el resto de equipos, pero sin la trampa de tener que enfrentarse siempre al menos a 8 o 9 equipos de su conferencia. Otro día, para no alargar demasiado este podcast, si os parece, compañeros, y si les parece a los indies, pues ya explicamos exactamente cuántas conferencias existen, cuáles son las más poderosas y cómo el pertenecer a una u otra conferencia marca el camino de cara al playoff. Y eso me parece súper interesante para la gente que quiere iniciarse en el mundo del college, para poder también más o menos saber cómo se compone. Y yo quería haceros una pregunta tanto a Carlos como a Javi, a ver si sabéis, si controláis un poco este tema. Porque yo tengo entendido, he escuchado que también a nivel económico hoy en día, para ellos ser una universidad independiente también es un beneficio. Porque en el momento en que como este año tienen puestos de honor en la liga, que llegan a estas alturas de la liga, los beneficios que se llevan creo que deberían repartirse entre los participantes de una misma conferencia y en su caso obviamente no tienen que repartir con nadie más. ¿Esto es así? No sé si lo sabéis, si lo tenéis controlado. Sí, sí. De hecho, precisamente lo que en un principio, en aquellos años 10 y 20 que comentábamos, pero que se ha mantenido hasta los años 70, fue un hándicap para Notre Dame, porque más allá de su nombre, siempre tenía que buscar en el calendario con quién jugar, y eso lo que suponía era mayor gasto por tener que desplazarse por todo el país. Bueno, pues a partir de los años 80, cuando la televisión entró en el fútbol americano universitario, empezó a ser muy productivo para Notre Dame hasta el punto, como decía, de que firmó un contrato con la NBC que es en exclusividad. Todo el dinero que genera Notre Dame en esos partidos y que la NBC le repercute a nivel de publicidad, todo aquello que acuerda con Notre Dame va directamente para Notre Dame. Y luego también lo que decías, Carlos, cualquier acuerdo a mayores que se consiga por clasificarse para el playoff y por esos partidos de más que juega el equipo, al tener este contrato de exclusividad, todos los beneficios son para Notre Dame, mientras que, como decías, perteneciendo a una conferencia, se tiene que repartir entre todos los equipos que conforman esta.
Interesante, interesante. No, lo tenía más o menos claro, pero quería saberlo de vosotros, que lo controláis mucho más que yo. Y bueno, no sé si queréis, si Víctor quiere añadir algo, si no, si queréis pasar al siguiente punto, que tenemos los No, históricos. esta era una de las preguntas que tenía y me la has robado. Gracias. No, era la pregunta que tenía, exactamente la que has hecho tú, Carlos. Pues si quieres ponerte, Víctor, tú con jugadores históricos, que creo que algo tienes. Tengo mucho, tengo demasiado quizá. He hecho una criba importante, me he quedado con 10, 11, de uno no voy a hablar y he añadido otro, tengo 12 en total. Podemos empezar por... Faltarán muchos, tienen que faltar un montón porque hay muchísimos. Podemos empezar por Rashid Ismail, que era un receptor, uno de los dos jugadores que tiene más de 1000 yardas de carrera, concretamente 1015 y 1565 de toda la carrera, en los años de college. El único en retornar dos kickoffs a touchdown en dos partidos diferentes, en 2 años diferentes, en el 88 y en el 89. Fue All-American en su último año, en el 90 fue All-American y ganó el Walter Camp Player, que es un trofeo que le dan al jugador más espectacular. Y luego ya en la NFL estuvo 9 años, solo 2 veces 1000 yardas de recepción en los Panthers y en los Cowboys en el 99. Eso ya se le hizo grande la NFL. Matt Titeo, linebacker, en 2012 fue el que más tackles hizo, tanto solos como asistidos, por lo tanto totales, desde el 2005. Y aquí me he rayado mucho con lo de los independientes, porque ponía no solo en Notre Dame, sino en las 5 independientes conferencias. Yo pensé que era Indiana. En toda Indiana, no. Eran las 5 conferencias independientes. Ese mismo año queda segundo del trofeo Heisman, pero se lo perdonamos porque ese año el número 1 fue el Johnny Manziel. Y gana el Maxwell, jugador del año, el Bronco Nagurski, que es el jugador defensivo más espectacular, el Chad Bernarin, jugador defensivo del año, el Walter Kant, que ya hemos dicho, jugador más espectacular, y también gana 3 trofeos defensivos más menores. Un crack. Jerome Bettis, running back de Bucks, le llamaban. Casi 2000 yardas en el college, 1912 concretamente. Estuvo 13 años en la NFL, de los cuales 8 años superan las 1000 yardas totales y 3 años las 1500, que no está ¿Has nada mal. dicho, cómo has dicho que se llamaba, perdona? Jerome Bettis. Ah, pensaba De que habías Bucks. dicho Jerome Sevilla. Es igual, sigue. Sabía que iba así por ahí. Como anécdota, en el 99 contó más de 21 yardas para touchdown, con lo que consigue 158.3 de rating. Y 2050 puntos fantasy. Esta no la has visto venir, Alex. No. Hall of Fame, 2 veces All Pro, ganó el Golden Payton en 2001 y en su último año gana la Super Bowl en el 2005. Ganó la Super Bowl. Paul Hornung, no sé si lo pronuncio bien, quarterback, All-American en el 55 y el Heisman en el 56. Es el primero que lo gana con un equipo perdedor. Ese año de trading hizo 2-8 y ganó el Heisman, así que tuvo que ser un fenómeno. Y número 1 del draft del 57. La NFL es Hall of Fame, 2 veces All Pro, MVP en el 61 y campeón de la NFL de la liga pre-Super Bowl, antes de que se jugara Super Bowl. Ganó la NFL en el 61, 62, 65 y 64. Y ganó la primera Super Bowl también contra Kansas City. Y en el 66 de Green Bay con Mason Brown. Como curiosidad es drafteado como quarterback, pero juega de fullback y running back en la NFL, aunque le draftearon como quarterback. Tim Brown, el siguiente que tengo, running back también y receptor, All-American y ganador del Heisman y el Walter Camp, ya hemos hablado antes, que es el jugador más espectacular. Más de 5000 yardas totales de recepción, carrera y retornos. 17 años en la NFL, fue Hall of Fame. 9 años seguidos supera las 1000 yardas de recepción, para casi 15.000 yardas en toda su carrera y no está nada mal. Y luego ya son muy anecdotarios. Ya Joe Theismann, récord hasta el momento con 526 yardas en un partido, 2429 en la temporada, 16 touchdowns. Dave Casper, le llamaban The Ghost Titan, no sé por qué le llamaban The Ghost. All American y ganó el campeonato en el 73, Hall of Fame, proceso el Pro y ganador de la Super Bowl 76 y 80 con los Raiders. Alan Pace, defensive tackle, Hall of Fame y 5 veces el Pro, campeón de la NFL con los Vikings en el 69, esto era porque la pierden ganador de la NFL de la conferencia y pierde contra Kansas City, por eso lo había elegido, no digáis por qué. Y me quedan ya solo 2. Nibu y Conti, middle linebacker,
Hall of Fame 5 veces All Pro y campeón de la Super Bowl en el 72, que es la temporada perfecta de Sula. Y en el 73 también la ganó. Y aquí vienen los buenos. Tal Charlie Lambeau, que es el fundador de los Green Bay Packers, el que da nombre al estadio, al Lambeau Field, pues bien estudió en... Y uno aquí que no conozco de nada, no sé, un tal Joe Montana, no sé quién será. De ese vamos a dejar que hable Javi. No, sí, claro, yo probablemente es probablemente no, evidentemente, es el jugador con más nombre de la factoría de Notre Dame. Hoy en día estamos discutiendo si Tom Brady o Patrick Mahomes es el mejor de la historia. Bueno, pues hasta que apareció Brady no había mucha discusión en que Joe Montana era el mejor quarterback de la historia. 4 anillos, 2 Super Bowls, jugando para los San Francisco 49ers. También fue campeón en la NCAA con los Fighting Irish y logró 11 victorias y una derrota, ¿no? Ganando el título nacional. Poco que decir, ¿no? Sobre Joe Montana, uno de las figuras más relevantes de la historia de este deporte y que lo tuvieron en Indiana. Y por cierto, una anécdota simplemente sobre uno de los jugadores que ha mencionado Víctor, sobre Manti Te'o. No sé si sabéis la historia que rodea a este linebacker elegido por los Chargers y que también jugó uno de los 3 partidos que disputó Notre Dame en Irlanda. Y es que estuvo durante un año entero con una novia que nunca existió. Y diréis, ¿cómo es esto posible? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Te suena, Alex? Es un Sí, jugador que empezó sí, a sí, sí. chatear con otra chica hawaiana como él, supuestamente hawaiana, supuestamente chica, que vivía en California. Él entonces estaba en South Bend jugando con Notre Dame. Y ya, como digo, mantuvieron durante un año entero un teo en el que estuvieron, bueno, pues con esa relación. Finalmente, Manti Te'o fue a California en octubre al entierro de la chica, porque supuestamente por la pena que le había producido la muerte de su abuela, perdió también la vida. Bueno, pues todo al final se descubrió como un catfishing, este tipo de engaños que se llevaban tanto al principio de los años 10 de este siglo XXI, y es que había sido un chaval graciosete de la Universidad de California que le había querido gastar una broma al linebacker de Notre Dame, se le fue de las manos y al final no tuvo otra manera de acabarla que decir que la chica había muerto. Bueno, al final Manti Te'o se convirtió un poco en meme en ese sentido, pero no tapa que fue uno de los jugadores más relevantes en aquellos Fighting Irish, que por cierto llegaron a la final del Trofeo Nacional contra Alabama, aunque lo perdieron. Pues me parece que hay un documental en Netflix sobre este jugador, ¿verdad? Sí, 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 es que fue muy comentada la historia, se hizo viral, entonces no existía esta palabra, pero llegó a todos los noticiarios a nivel mundial. Es decir, es que, bueno, pues la historia de Manti Te'o era muy jugosa, sobre todo por cómo había sido capaz de engañar el chaval que lo había hecho a un jugador profesional, bueno, no profesional, universitario, pero que en ese momento era prácticamente a punto de llegar a la NFL, era uno de los grandes candidatos, de hecho fue una primera ronda del draft. Bueno, pues sí, pues fue así, le pudo engañar y como digo, la historia desde luego se le fue de las manos, nos reímos, pero desde luego para el pobre Manti tuvo que ser difícil soportar todo el dolor de la muerte de su novia que realmente nunca había existido. Pero bueno, primero la tristeza y luego el meme, ¿no? En fin, al final sí que fue un jugador que llegó a la NFL y fue relativamente relevante en los Chargers, entonces en San Diego. Vamos al primer draft oficial en el 1936. Es el tercer pick de ese draft, por lo tanto el tercer pick de la historia. ¿Has dicho que viajamos? ¿Me cojo chaqueta? 1936. No, quédate aquí con nosotros. Vale. Bueno, pues este fue el tercer pick overall por los Pittsburgh Pirates en el 36. Voy a dar datos. Le llamaban el bardo de Staten Island, el bardo de South Bend, y esto no lo traduzco, The Merchant of Minutes. Tenía un gran talento como Panther, decían, y una vez contó a la prensa que tenía un Ferrier al que había entrenado para devolverle el balón para entrenar su técnica como Panther. Lo peculiar de este chico es su nombre. Se llamaba William Shakespeare. Su padre se jactaba de que era descendientes directos del escritor y como curiosidad, sus compañeros de clase decían que de hecho, en su año Sophomore suspendió en inglés. Vale. Tengo aquí datos. Como momentos estelares, en el 35, en el Opening Game, lanzó un pase de touchdown. Era Panther, ¿eh?
Panther y halfback, pero lanzó un pase de touchdown de 50 yardas a Wayne Milner y pateó un punt de 86 yardas, 70 yardas en el aire, que aún es el punt más largo de la historia de Notre Dame, y un punt de 75 yardas contra David, que fue el quinto más largo de la universidad. Y el 2 de noviembre, en el que fue considerado, fue llamado por la prensa el mejor partido de los primeros 100 años de fútbol universitario, el 2 de noviembre del 35, en el Ohio Stadium frente a 81.000, les está dando una paliza a Ohio, al descanso 13-0 y empieza el último cuarto. Empieza en el último cuarto con 13-0. Pero en el último cuarto los Irish están dando touchdown para un 13-12. El partido, Andy Pinney, que era el quarterback, corre 30 yardas hasta la yarda 19 y se lesiona. Le sustituye William Shakespeare, que como he dicho era Panther y runback, y lanza un pase a las manos de un jugador de Ohio que lo intercepta, pero se le cae antes de asegurarlo. Con el reloj a cero, William Shakespeare, le hace gracia el nombre, lanza un pase a Lanson para Wayne Milner otra vez y lo atrapa en las rodillas para la victoria final de 18-13. Fue el American y quedó tercero ese año en el trofeo Heisman y también sale en la película del 36 Big Game, contra otros solo Americans. Me da la atención simplemente por el nombre, pero tiene su historia, ¿eh? Muy chulo, muy chulo esta historia. Y esta creo que era la que llevabas semanas diciéndome. Sí, ya ves que es muy tonta, pero joder, William Shakespeare jugó al fútbol. Y luego dicen que no es para gente culta este deporte. Bueno, eso es para inglés, pero bueno, dicen que pateaba muy bien. O sea, una gran lista de jugadores históricos de esta universidad. Y creo que es el turno de Carlos Ayuso con sus alumnos ilustres, ¿verdad? Pues sí, tenemos unos cuantos alumnos ilustres. Esta vez hay muchos deportistas y bueno, hay mucho político y mucho tal que son poco conocidos, pero hay mucho deportista que sí que nos toca un poco más de cerca y sonarán más a nuestros oyentes. Voy a empezar el primero, mira, voy a empezar por Condoleezza Rice, la política americana, que es una política del Partido Republicano y que fue secretaria de Estado de los Estados Unidos y que no tenía ni idea que había estado aquí, pero sí, esta va a ser la primera. Y ya os adelanto que esta semana no va a haber ninguno tan ilustre como la última vez. Y mirad que he buscado, pero no he conseguido encontrar nadie de ese estilo. Son gente ¿Pero más... asesinos en serie en Notre Dame? Nada, no he encontrado asesinos en serie. Son gente todo más pacíficos. Pero bueno, hay muchas historietas O menos famosos. que contar. O menos famosos también. Bueno, voy a dejar para el final un par de casos que le van a encantar a nuestro jefe, Alex. Luego, otro nombre que tenemos aquí bastante conocido es el de Monty Williams, un entrenador de baloncesto de la NBA. Que bueno, el último equipo que entrenó fueron los Detroit Pistons con una suerte bastante mala. Hizo una temporada bastante desastrosa. Pero sí que fue entrenador del año en su anterior equipo, en los Phoenix Suns. En el año 2022 fue entrenador del año en la NBA. Y también tuvo el dudoso honor de ser entrenador de uno de los equipos del All-Star. Que no sé en qué puesto le deja eso, pero bueno, supongo que en algo positivo. A vosotros que os gusta tanto, sobre todo a Alex, que le gusta tanto el tema de Pro Bowl y todos estos circos, supongo que le hará gracia. Después, siguiendo con el baloncesto, tenemos a Pat Connaughton, que es un jugador de la NBA también, que fue drafteado por... Bueno, drafteado no, su primer equipo fue Portland Trail Blazers, donde jugó 3 años y después fue traspasado a Milwaukee Bucks, con los que ha ganado la NBA un año y ha ganado también una vez la Copa NBA de reciente creación. Y bueno, vamos ahora con los dos últimos casos que, como decía, seguramente le van a gustar a Alex. El primero, ya para que va a ser como un anticipo, es John DeFilippo. No sé si te suena, Alex, John DeFilippo. Sí. Sí, me suena. Es un entrenador que el año pasado fue entrenador de nuestros Memphis Showboats de la UFL. Sí. Y que no fue alumno como tal de la Universidad de Notre Dame, pero fue entrenador asistente durante la temporada 2001-2002. Entonces quería traerlo aquí así, metiéndolo un poquito con pinzas, y ya para unir un poco ya el college con la UFL, así haciendo un poco de fuerza. Y el último de todos los que tengo aquí de históricos
es, a ver que tengo por aquí el nombre que no lo encuentro. Es Edward John de Bartolo Jr. Ese supongo que sí que te sonará, Alex, ¿no? Bastante, Edward John bastante, de sí, sí. Bartolo Jr. A ver, es un nombre de negocio, es un empresario norteamericano que fue propietario durante 23 años de los San Francisco 49ers. Y Joder, durante estos 23 años ganaron 5 Super Bowls. De hecho, ganaron estas sí. 5 Super Bowls, las ganaron a lo largo, en un periodo de 14 años, que es el récord en un periodo tan corto de cinco títulos para todos los deportes, o sea, para el NFL, vaya. Nunca un propietario en tan pocos años ha ganado tantos títulos. Así que nada, de tus tiempos mozos, Alex, de cuando tu equipo ganaba copas. Y por mi parte, hasta aquí es todo de jugadores, de alumnos históricos de Notre Dame. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que esta sección a mí me gusta mucho. No nos has traído un asesino en serie esta vez, pero gente bastante ilustre. Sí. Pues después de haber repasado lo dicho, ¿no? Las historias, tradiciones, jugadores históricos, alumnos ilustres, es el momento de cómo le fue a este equipo durante la temporada pasada. Bueno, pues desde luego una de las temporadas más gloriosas, especialmente en los últimos años, ¿no? Es verdad que Notre Dame, como decía Javi al principio, lleva sin ganar un título nacional desde 1988, pero en esta travesía en el desierto sí que es verdad que ha podido llegar a dos finales en los últimos 12 años. La de 2012, que como comentábamos antes, perdió contra Alabama, con jugadores históricos como este precisamente Mantiteo del que hablábamos antes, o líneas que ahora mismo están triunfando en la NFL, como Ronnie Stanley, como Zach Martin, o aquel Tyren que también tenía muy buena pinta, pero al final no terminó funcionando en los Cincinnati Bengals, como era Tyler Eifert. Bueno, pues esta temporada, en 2014, pudieron volver a llegar a esa final gracias a este sistema de 12 equipos clasificados para playoff, y no solo eso, sino que lo hicieron de la mano de Marcus Freeman, nombrado entrenador del año esta pasada campaña, y que ha pues sido capaz de configurar una de las defensas más inquebrantables de esta temporada de fútbol americano universitario. Pero quizás si vamos a nombres individuales, los que destaquen sean otros tres, y precisamente del ataque. Jaden Greathouse, que es un receptor al que seguramente pues veríamos todos en esa final de la NCAA recibiendo dos pases para touchdown, un chaval con grandes manos que es capaz de atrapar muy bien el balón, que sabe muy bien luchar contra los cornerbacks en balones divididos y llevarse la victoria en esas jugadas. Por supuesto, Jeremiah Love, ambos sophomore, por cierto, jugadores que volverán al césped de South Bend, al césped de Dame Stadium la temporada que viene. Jeremiah Love ha acumulado este año 1.125 yardas de carreras y, ojo, 17 touchdowns. Pero es que si hablamos de touchdowns de carrera, hablando de Notre Dame, por supuesto, tenemos que hablar de Riley Leonard, del líder de este equipo, que es verdad que si sus números en el pase no destacan tanto, 21 touchdowns, 8 intercepciones, unas 2.800 yardas, un poquito más, 2.861, pero es que ha sido capaz de correr para 906 yardas siendo quarterback y anotar 17 veces en toda la temporada. Era la gran amenaza, ya no solo por el juego de carrera, sino sobre todo por ese liderazgo que ha imprimido al equipo de Notre Dame y que le llevó a esa final con una temporada prácticamente impoluta hasta entonces, 14-1, pero que finalmente no pudieron conseguir el 15-1 y el triunfo que les llevase al título universitario con esa derrota por 34-23 contra Ohio State. Por cierto, hablando de Riley Leonard, el quarterback de Notre Dame, el quarterback de Alabama, que llegó con 3 estrellas de high school y se fue a Duke. Él en Duke hizo unos números tremendos, superando las 2.900 yardas de pase y las 695 de carrera. Esto lo hicieron solo otros dos quarterbacks que probablemente os suenen, Drake May y Jaden Daniels, ¿no? Eso habla un poquito de la dimensión de Leonard de cara a futuros drafts. Y bueno, este año ha sido capaz de llevar al equipo a la final. Es un quarterback dual threat que, bueno, como mínimo es interesante. Pero se le vieron las costuras en la final, ¿eh?
No sé si por no pasar, si porque era muy previsible, si la defensa de Ohio es tremenda, pero le cortaron las piernas, metafóricamente, claro. Yo Es creo verdad que que le está vimos. mejor contra Penn State en un partido en el que no iban como favoritos, pero sí, la final estuvo un poquito más gris, decías, Carlos. Sí, al final yo creo que sucede un poco como pasó salvando las enormes distancias entre un jugador y otro, ¿eh? No se me malinterprete, pero como vimos en la Super Bowl, quizá con Patrick Mahomes, ¿no? Es un partido que Notre Dame pierde, pero no se le puede achacar tampoco en excesivo al quarterback, sino más bien a la capacidad de Ohio State de diferenciarse muy pronto y sobre todo de demostrar que sobre el campo tenía a los mejores 22 jugadores, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Hablábamos en la anterior edición del campus de que Ohio State es probablemente uno de los mejores programas ahora mismo, con 15 jugadores que pueden ser elegidos en el próximo draft y que además tiene a otros auténticos cracks como Jeremiah Smith que van a volver a la universidad. O sea, que es que ni siquiera van a perder a todos los titulares de ese programa, sino que varios de ellos vuelven. Entonces, bueno, yo creo que en este caso es más achacable a la calidad de Ohio State que a la falta de la misma a Riley Leonard. Aunque siguiendo lo que dices, Víctor, es verdad que esas costuras en el pase es lo que probablemente lleven a que no sea, pese a haber llegado a la final, uno de los quarterbacks elegidos ni en primera, ni en segunda, ni en tercera ronda. De hecho, es un jugador al que le están catalogando entre quinta y sexta ronda para el próximo draft de la NFL. Lo que también, bueno, pues nos habla de que muchas veces cuando los jugadores están muy acostumbrados a sistemas, aunque en este caso, como decía Javi, viene de un transfer de Duke, pues la NFL les penaliza ser jugadores dual threat porque o son muy buenos en ambas categorías o si en una de ellas, especialmente en el pase, flojean, les hace caer varias rondas. Sí, yo creo que flojea bastante. De todas formas, estamos en el campus de los Fighting Irish y mira la que tengo detrás de lávate la boca, Carlos, para hablar de Patrick. Nada, una broma. Y esto es como le fue más o menos la temporada pasada a Notre Dame. O sea que, ¿y cómo veis los jugadores que han pasado por actualmente, que están actualmente en la NFL, que han pasado por esta universidad? Es verdad que Notre Dame, históricamente, como una universidad de quarterbacks, ¿no? Por Joe Theismann, por Joe Montana, por esos jugadores que no solo han sido buenos en su universidad, sino que luego en la NFL pues han ganado títulos. No hay que olvidar que el primero fue campeón con los Redskins en el año 82 y luego precisamente en esos años 80 Montana fue capaz de levantar el entorchado durante 4 ocasiones. Pero quizá ahora mismo Notre Dame, pese a ser, como decía, esa fábrica de quarterbacks, ya que de sus 6 jugadores que fueron pick 1 en el draft, 4 de ellos eran quarterbacks, bueno, pues ahora es quizá más conocida por la línea ofensiva. Tenemos ahí jugadores como Joe Alt, que fue pick número 5 del año pasado con los Chargers, está también Ronnie Staley, el left tackle de los Ravens, también tenemos a Quentin Nelson, el guardia de los Colts, o a Zach Martin, el de los Cowboys. Es decir, estamos hablando de que prácticamente con los jugadores de Notre Dame de los últimos 10 años podríamos configurar una línea ofensiva All-Star para temporadas próximas o para estas temporadas que se han jugado en los 10 últimos años. Pero bueno, a mí también me gustaría destacar otros jugadores como Kyle Hamilton, safety de los Ravens, y en esta posición también han sido capaces de fabricar jugadores como Harrison Smith o Julian Love, que también son muy importantes en la NFL. Bueno, creo que es importante mencionar a mí al que más me gusta de los jugadores de Notre Dame que hay actualmente en la liga, probablemente sea Kyren Williams, ¿no? El running back de los Rams, que ha cambiado ese backfield y le ha ofrecido un montón de alternativas a Sean McVay, sobre todo porque aparte de salir desde el backfield también es capaz de abrirse y recibir y creo que es uno de los running backs con mayor potencial de toda la liga. Se os ha olvidado a Cole Kmet, también el Titan de Chicago. No está en Chicago ahora, ¿verdad? Estoy perdido. Estaba en Chicago de toda la Sí, vida. sí. No sé si sigue en Chicago. Y Drew Tranquil, mi equipo. Grande. Pues muy buen repaso de los jugadores que están actualmente jugando en la NFL y que muchos de verdad están triunfando.
Pues como ya sabéis, a mí me gusta mucho prepararme las fantasies, me gusta mucho prepararme esa fantasy que estoy haciendo de jugadores que están empezando como en college y que van a pasar a la gran liga de la NFL. Y es el momento que me vayáis diciendo esos jugadores que tengo que tener en cuenta en el draft, ¿vale? Venga, ¿quién se atreve Ya te he para dicho, comenzar? ya te he dicho puntos de un histórico de fantasía que no te esperabas. Sí, sí, por eso, por eso. Iré diciendo puntos de fantasía de históricos. Los actuales son de Carlos Taberner. Venga, va. Esta vez, Alex, te voy a poder ayudar muy poquito. Realmente en ataque, el único jugador que tiene cierta relevancia a priori de los que se van a presentar de Notre Dame es precisamente Riley Leonard. Y como decíamos, no está catalogado ni siquiera en el top 5 de los quarterbacks por esos problemas que le detectan en el pase, por esas deficiencias de las que hablábamos antes, aunque es un quarterback dual threat que por tierra puede conseguir muchas yardas y sobre todo que tiene una capacidad de liderazgo que creo que sí que le vendría bien a varias de las franquicias de la NFL. Entre los demás destacan sobre todo defensas. Está ahí Xavier Watts, que está catalogado como el jugador decimosexto de esta temporada. Es un safety muy rápido, muy ágil, que puede jugar tanto en la posición de strong como en la de free safety. Y luego también tenemos a Jack Kaiser, un poquito más atrás, un linebacker que ha sido fundamental en la temporada de Notre Dame, pero que es verdad que se le cataloga más o menos entre cuarta y quinta ronda. También hay otros jugadores que, aunque no están catalogados entre los 100 mejores de la temporada por PFF, han sido muy buenos y pueden ser descubrimientos de este draft. Por ejemplo, Benjamin Morrison, un cornerback que podría salir entre la segunda y la tercera ronda, igual que Howard Cross, que este es un defensive line, ha sido muy importante en la presión al quarterback esta temporada. Menos lo ha sido Riley Mills, otro defensive line, pero bueno, hay que tener en cuenta que esta defensa de Notre Dame hay mucho del mérito que ha podido congregar a lo largo de la temporada que se le atribuye a su entrenador, ¿no? Que se le atribuye a Marcus Freeman y por eso quizá estos nombres no sean tan destacados y los equipos no los tengan en cuenta para primera y segunda ronda. De todos los que hemos hablado, no hay ninguno que en principio vaya a salir en los primeros 32 nombres del draft. Pero bueno, hay que tener en cuenta de todas maneras que Notre Dame es una gran fábrica de jugadores, de grandes jugadores de la NFL. No obstante, es la universidad de la que más jugadores han salido elegidos en el draft, nada menos que 525. Si el otro día hablábamos de la barbaridad de Ohio State con 485, bueno, pues Notre Dame es la líder en todo el país, 525, seguida eso sí muy de cerca por USC, que probablemente le pase, si no este año, el que viene. Y además, no solo eso, sino que es el cuarto equipo con más primeras rondas de draft. Tiene 71 jugadores elegidos en esta primera ronda, tras los 93 de Ohio State, los 86 de USC, los 82 de Alabama. Y además, como comentábamos antes, es el segundo equipo con más pick 1 del draft. Ha tenido 6, 4 de ellos quarterbacks. Aunque es cierto que la mayoría de ellos elegidos en los años 40, que es la época en la que Notre Dame se proclamó campeón nacional durante 3 ocasiones. Ahora que has hablado de... Me meto con la voz del pueblo. Ahora que has hablado del sur de California, ¿cuáles son los rivales míticos? Porque me suena que USC es uno, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Realmente lo que hay es bastante rabia en Notre Dame por lo que hizo Michigan en los años 10. Todavía eso dura, pese a que hayan pasado casi 120 años, y se le achaca que les dejaran fuera de esa Northwestern Conference, ¿no? Que bueno, ahora mismo es algo de lo que se enorgullecen y que, como decíamos, les beneficia al ser independientes. Pero los tres equipos que pudieron agendar partidos contra Notre Dame en aquellos años, en todas sus temporadas, y por tanto no dejaron en la estacada a esta pequeña universidad de Indiana, fueron Army, Navy. Por cierto, con Navy es con quien tiene el mayor récord de victorias consecutivas en diferentes temporadas, en temporadas seguidas, con 43. Es decir, Notre Dame lo ha ganado 43 temporadas seguidas a Navy en esa rivalidad histórica. Y el tercer equipo es, Víctor, el que mencionabas, es la Universidad del Sur de California, USC, que se llevan enfrentando, bueno, pues prácticamente todas las temporadas desde aquellos años 10. Bueno, aparte de Boston College, han mencionado Michigan, Northwestern, Pittsburgh, Purdue. Bueno, hay unas cuantas. Pues me ha encantado. O sea, este último detalle, Víctor, me ha gustado esta pregunta. La voz del pueblo siempre encontrando el momento.
Sí, hacer lo que Pues se nada, puede. y tanto. Pues no sé si tenéis algo más que comentar. Carlos, Javi, Víctor. No, yo solo comentar que con estos chavales sigo flipando lo que saben, lo que controlan y lo que he aprendido escuchando Notre Dame hoy con ellos. Es Hay que brutal. hacerles más, hay que aprovechar y hacerles un montón de preguntas. Sí, sí, No se les no, pilla, ¿eh? no les podemos pillar, es No, imposible no. pillarles, no hay manera, es increíble. Es un reto. Y tanto. Pues ya tenemos otro programa donde no solamente hablamos de lo que nos gusta, que es el fútbol americano, sino que también aprendemos, como decía al principio, y además con estas dos mentes maravillosas que nos han llevado repasando la historia, tradiciones y jugadores para entender un poquito más cómo funciona esta universidad, bueno, este equipo tan peculiar. Y una vez repasado, pues eso, si no tenéis nada más que decir, pues solamente, pues ya me queda a mí dar la última puntilla, que es daros las gracias. Daros las gracias a Carlos Tabernero, a Javi, a Víctor y a Carlos Ayuso, porque sois lo más. De verdad que me encanta hacer programas con vosotros. Un placer, como siempre. Gracias a joder. Gracias a ti, Alex. Gracias, Alex. Pues nada, gente, solamente me queda lo de siempre, el final, recordaros redes sociales, que tenemos que hablar sobre esto de las redes sociales ahora que os tengo aquí y os pillo ya. Iba a ponerme a hablar a decirlos, pero creo que es hora de que empecemos a hacer el spin-off de las redes sociales de el campus. No sé qué os parece. Yo creo que ya se lo va mereciendo, ¿no? Y eso, pues eso, lo dicho. Creo que Víctor es el encargado, podría ser el encargado de llevar el Instagram. No, no, olvídate. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. Pues eso. Pues nada, chicos, lo dicho. Recuerdo redes sociales que tenemos tanto Twitter como Instagram, como Blue Sky, como @indisnfl. Que también tenemos un email muy chulo que es indisnfl@gmail.com y que podéis uniros para hablar tanto de college como hablar de NFL o de fútbol americano en general en un grupo de Telegram súper chulo donde encontraréis el enlace en la descripción del programa y desde ahí le dais y entráis y es súper guay. No tenéis que hacer ninguna pregunta, simplemente entraréis y allí ya podéis comentar todas las dudas y todo lo que queráis. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Chao, chao, chao.